Bien, buenas tardes. Ya vamos casi recuperando tiempos, o sea que ya el reloj nos va favoreciendo y parece que la tecnología ahora también. Nuestros participantes online no nos han vuelto a comunicar ningún problema de audio, con lo cual pues, creo que la cosa va funcionando como debe. Bien, en primer lugar vamos a conectar cuando sea posible, Lisa, por favor, al primer ponente de esta mesa, Inteligencia Artificial de la Justicia Examen, y va a intervenir el profesor Alessio Malizia, profesor asociado de Informática de la Universidad de Pisa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues creo que si ya lo ponemos, anclamos la imagen, cuando quiera nos va a hablar el profesor Alessio Malizia de Inteligencia Artificial y Ética. Muchas gracias, Alessio. Muy bien, muchas gracias, Isabel. Buenas tardes, soy Alessio Malizia, profesor titular en la Universidad de Pisa en el Departamento de Informática, y os voy a hablar de un proyecto de investigación que se llama, se llama Minicode, y la idea es minimizar el sesgo algorítmico en toma de decisiones con design fiction, con narrativas de ficción. Siguiente, por favor. Muy bien. Pues el objetivo del proyecto es estimular reflexiones sobre la equidad y la transparencia de los algoritmos que se usen para toma de decisiones. Entonces, en el tema de la inteligencia artificial y para, pues, ayudar en la toma de decisiones. Pero la idea es de reflexionar a la hora de diseñar dichas aplicaciones. No sea antes de implementar dichos algoritmos en la sociedad y causar potencialmente exclusión y desigualdad. Siguiente, por favor. Ese es el team, el equipo que trabajó en el proyecto, y soy el investigador principal, como sé, en la Universidad de Pisa. También hay otro profesor, Silvio Carta, por la Universidad de Hertfordshire, que era mi antigua universidad, pues anteriormente de volver a Italia e ir a Pisa. Y también hay Tania Duarte, que es, digamos, la jefa de una organización, y pues es una comunidad realmente de expertos en ética e inteligencia artificial que nos ayudó y en particular a considerar principios de ética para estimular estas reflexiones. Siguiente, por favor. Pues la idea de este proyecto era, pues, desarrollar una herramienta. Al final, esto es ahora un taller, entonces es un taller en que los participantes pueden colaborar en el diseño de estas aplicaciones usando, digamos, una herramienta que en este caso sería un juego de mesa. O sea, la idea es involucrar cuanto más los participantes para que participen y desarrollen estas design fiction, estas narrativas de ficción. Y luego os explicaré en un momento de qué va el tema de esta metodología. Pues la idea es que en una empresa, por ejemplo, que quiera desarrollar aplicaciones de toma de decisión basadas en inteligencia artificial, haya equipos multidisciplinarios donde pueda haber científicos de datos, desarrolladores, pero también gerentes de producto y expertos de marketing e incluso usuarios que colaboren pues a desarrollar estos escenarios. Hicimos casos de usos con empresas como dos empresas, DataReply y Cambridge Spark, que están en Reino Unido las dos, y que normalmente pues en las que trabajan científicos de datos y ingenieros de inteligencia artificial. Y la idea es de
crear escenarios de ficción para reflexionar sobre estos tipos de aplicaciones de toma de decisión automáticas, digamos, que se estén desarrollando antes de implementar dichas aplicaciones y entonces introducir potencialmente formas de exclusión y desigualdad en la sociedad. Esto sería el tema. Siguiente, por favor. Y la metodología de que he estado hablando de science fiction y pues de narrativa de ficción normalmente se basa en actividades de co-creación y diseño participativo. Entonces esa es la metodología. Y ahora os enseñaré un poco pues cómo la hemos estructurado en esta herramienta que luego viene en forma de juego de mesa. El juego de mesa tiene todas las instrucciones para llevar a cabo el taller en que se usa el juego de mesa y reflexionar sobre estos temas. Siguiente, por favor. Bueno, la idea pues, de esta metodología de science fiction es que es un método de diseño crítico. O sea, la aplicación todavía no existe, pero a la hora de diseñar la aplicación ya existen requisitos de usuario. Ya se tiene idea de qué tipos de datos se usarán para entrenar la inteligencia artificial y luego entonces desarrollar esta aplicación de toma de decisiones. Entonces la idea es trabajar en aquella fase de diseño con los datos que se tengan y con los usuarios para imaginar y plantear preguntas sobre el impacto que pueda tener esta aplicación o estos algoritmos en la sociedad cuando estén desarrollados. Siguiente, por favor. Pues uno de los elementos que se usan en esta metodología se llama el muro de inspiración. Es decir, a principio del taller se crean, pues se usan unos materiales para que pues, los participantes se sientan involucrados en el escenario futuro en que esta aplicación luego vaya a funcionar. Entonces, en este caso, por ejemplo, este era un proyecto y ya dándole otra vez, por favor, se debería ver el nombre del proyecto. ¿Puede ser? Sí, perfecto. Este será un proyecto financiado por... gracias. Financiado por Jaguar Land Rover, ¿no? La empresa de coches inglesa. Y en este caso era reflexionar sobre aplicaciones de toma de decisiones en coches autónomos, ¿no? En coches sin conductor. Y esto fue un proyecto de duración bastante larga, de 4 años, y en que se usaron estas técnicas para reflexionar con ingenieros de coches, expertos de marketing y conductores sobre los potenciales elementos que pueden salir cuando estos coches estén ya en la calle, ya estén andando de la calle. Siguiente, por favor. Pues lo de antes era un ejemplo con imágenes, ¿no? Se veía un muro con todas las imágenes, una pantalla, pero... ¿Se me oye? Ya no oigo. Sí, bien. Lo veo en el chat. Muy bien. Alto y claro. Perfecto. Pues esto es otro ejemplo de muro de inspiración. Esto fue otro ejercicio de design fiction y en este caso es un vídeo. Entonces puede ser una serie de imágenes, un vídeo para dar un poco la idea a los participantes de en qué escenario nos vamos a poner.
En este caso era un vídeo que se proyectó también en la reunión de la Convención de las Naciones Unidas sobre armas no convencionales. Perdona, es un error. En este caso, armas inteligentes, en noviembre de 2017 en Ginebra. Y de hecho esto fue rodado con un director que es un profesor de media en la Universidad de Hertfordshire. Se ve aquí el auditorio de la universidad. Y esto fue otro tema de estimular las reflexiones sobre armas inteligentes. De hecho, ya no veo la presentación, ya no veo las traspas. Un momentito, a ver si las veo de aquí. Vale, la vuelvo a ver. Y en este caso, ya en 2017 era un poco ciencia ficción, pero el año siguiente salió a la venta el iPhone X, que tenía reconocimiento de cara, entonces se hubiera podido perfectamente equipar un drone como este, un dron, con un iPhone X y tener el mismo tipo de arma prácticamente. Siguiente, por favor. Bueno, otra forma también de, digamos, de poner material para que reflexionen los participantes en estos escenarios futuros es una línea temporal. En este caso, esta era la cosa que se estaba estudiando, era toma de decisiones en términos de monedas en el metaverso, ¿no? Ahora todos hablamos del metaverso y la moneda podría ser perfectamente criptomoneda, bitcoins y NFTs. Y entonces esto era para estimular una reflexión, ¿no? Aquí se ven los años, en 2021, por ejemplo, es cuando Facebook cambia de nombre a Meta, entonces ya todo el mundo, ya hay muchas inversiones en el metaverso, hasta 2040, cuando ya la moneda oficial del metaverso es solamente, digamos, criptomoneda, y lo que pasa es que se crea otra vez, la llamamos la cripto burbuja, se va a crear otra vez una burbuja de financiación y el mercado va a estallar. Y esto podría, en principio, cuando todas las empresas estén en el metaverso, tener consecuencias mayores de la crisis subprime de 2008, por ejemplo. Siguiente, por favor. Bueno, esto lo saltamos, podemos pasar a la siguiente ya. Perfecto. Pues esto sería un poco la inspiración, ¿no? Y luego arranca el taller. Y en el taller es cuando los grupos de participantes usan el juego de mesa, ya ellos están un poco, digamos, involucrados en el escenario que queremos estudiar, que pretendemos estudiar, y lo hacen en forma de taller. Entonces, hay grupos de participantes mezclados, entonces interdisciplinarios, donde hay, por ejemplo, como decía antes, si el tema es inteligencia artificial para toma de decisiones, hay grupos de, por ejemplo, científicos de datos y a la vez expertos de marketing y a la vez usuarios o público general. Siguiente, por favor. Y bueno, en la caja, en este juego de mesa, viene con unas cuantas tarjetas, digamos, de diseño. En particular hay dos. Un grupo de tarjetas que se llama The Thing from the Future, la cosa del futuro, digamos, que ayuda a los participantes a crear estos escenarios. Y luego hay otra contribución del proyecto que son las tarjetas, donde decía antes, aquí involucramos también los expertos de ética e inteligencia artificial que proporcionan, ayudan a los grupos a reflexionar sobre marcos éticos y en particular distintas dimensiones de la, digamos, de ética. Entonces hay principios, por ejemplo, aquí se ve en inglés, beneficence, autonomy, non-maleficence, de justicia y de explicabilidad, explicación. Siguiente, por favor. Y eso es el kit. Ahora voy a enseñar, siguiente, por favor. Ahora os voy a enseñar a ver, debería haber un vídeo, a ver
Si se puede arrancar el vídeo, debería ser perfecto. Y os lo voy a comentar. Muchas gracias. Bueno, aquí se ve la caja del juego. Primero se ve este material que es prácticamente las instrucciones de cómo se juega, cómo se hace el taller, y esto normalmente lo lleva el director de juego, un poco al estilo Dragones y Mazmorras, por los que para los que se recuerden todavía de este juego. Luego hay unos cuantos papeles de apuntar que siguen un guión que sirve exactamente para crear estos escenarios y generar reflexiones. Estas son cartas que se pueden recortar, que vienen de Think from the Future. Creo que ahora sea un poco como son las cartas. Y aquí se ve que se pueden, ¿no?, recortar prácticamente varias cartas con varios escenarios. Y hay patrones para crear escenarios. Y estas son las cartas de ética, digamos, de principios éticos, porque a la hora de tener un escenario y al final una narrativa que venga del escenario, ya se introducen estas cartas para que, por ejemplo, los científicos de datos reflexionen, y ahora os enseñaré un ejemplo sobre lo que pueda potencialmente causar desigualdad y exclusión y los datos que se usen para entrenar estas aplicaciones de inteligencia artificial. Siguiente, por favor. Perfecto. Aquí se ve unos ejemplos. Hay unas letras con unos numeritos, pero esto representa los principios que están en la carta, ¿no? Por ejemplo, un principio es de impacto social, reflexionar, a ver, esta aplicación, ¿qué impacto puede tener a nivel social? Y hay ejemplos, ¿no? Por ejemplo, puede tener consecuencias adversas, entonces críticas, para un número puede ser relativamente pequeño de individuos. También podrían tener estos escenarios, entonces las aplicaciones usadas en estos escenarios, los algoritmos, consecuencias negativas, por ejemplo, relativamente menores, pero para un mayor número de personas, ¿no? Un ejemplo es el escándalo subprime de Amazon, en que al principio, cuando arrancó el servicio de Amazon Prime, se podían dar de alta solamente ciertos usuarios y en realidad se usaba para seleccionar los clientes, el código postal de donde vivían, y luego claramente no era transparente, pero evidentemente en Amazon usaban unos cuantos datos personales para seleccionar cuál era el conjunto que podía darse de alta Prime o no. En Estados Unidos, cuando arrancó, se descubrió luego que la mayoría eran, digamos, por ejemplo, blancos, y había pues áreas principalmente de ciudadanos negros, por ejemplo, incluso muy cerca, alrededor de las áreas blancas, que no se veían incluidos en el servicio Prime. Y no fue fácil por Amazon solucionar el problema a tal punto que pues decidieron quitar la selección y ya ofrecer Prime a todos los clientes, ¿no? Siguiente, por favor. Pues por último, digamos, otro ejemplo es, hay otras cartas que tienen que ver con diversidad e inclusión. Entonces, por ejemplo, hay esta regla de los 4/5 que se usa mucho, que es algo que se puede averiguar en bases de datos para ver, por ejemplo, si hay un conjunto que se excluye más de otro, ¿no? El problema es 4/5, el problema son los números, pero es posible que haya conjuntos, por ejemplo, se podría usar en un algoritmo de toma de decisión para contratar a personas y se podría pues, realizar que con los datos con que estamos entrenando este algoritmo se están favoreciendo hombres con respecto a mujeres, ¿no? Y esto hay reglas heurísticas con que se puede detectar. Pero ¿qué pasa con lo que se llama interseccional? O sea, personas que pertenezcan a distintos conjuntos, a más de uno, ¿no? Por ejemplo, mujeres negras. Podría ser que por hombres y mujeres
no haya sesgo. Por ejemplo, por tema racial no haya sesgo, entonces puede ser que los 4/5, la regla de 4/5 valga también para, por ejemplo, distintos colores de piel, pero no valga, por ejemplo, para mujeres negras, o sea, para conjuntos en que no se haya la misma cantidad de datos, pero queden excluidos por el algoritmo. Entonces, esta es la idea de las cartas, que permitan una reflexión a la hora de diseñar estas aplicaciones y sobre todo usar conjuntos de datos para entrenar la inteligencia artificial sin reflexionar sobre los escenarios que se puedan crear de desigualdad. Y finalmente yo creo que hay la última traspa, ¿sí? Que es pues un poco sobre el impacto y digamos este juego de mesa ya generó varias publicaciones, incluso en revistas generales como The Conversation o pues entrevistas en radio como BBC Radio y fue bastante interesante y para, digamos, recoger comentarios y opiniones y ahora mismo estamos siguiendo trabajando en ello y mejorando el juego. Y por fin, nada, muchas gracias y agradecer a los organizadores por la invitación, al profesor Arturo y la profesora Isabel y por supuesto al profesor Juanma Dudero que veo aquí, veo en pantalla. Muchas gracias, muy interesante. Es un juego de mesa como de dummies algorítmicos, ¿no? Porque hacen como de los dummies de UPA muy interesante. Muchas gracias. Bueno, pues para no entretenernos, buenas tardes desde Cádiz. Eso, la bienvenida al profesor Fernando Martín Diz, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca, amigo además de esta casa, y bueno, que todos los temas que va tocando los coge hasta el final y ahora mismo pues está en este de la inteligencia artificial, el principio de no discriminación. Cuando quiera, Fernando. Muchas gracias, Isabel. Muchísimas gracias a todo el área de Derecho Procesal de la Universidad de Cádiz por invitarme a participar y vayan por delante mis disculpas y mi pesar por no poder estar presencialmente en Jerez por circunstancias familiares de conciliación de la vida personal y laboral. Pues hoy me era imposible desplazarme a Jerez y acompañaros en este Congreso Internacional La Justicia para Todos, que es el colofón al trabajo que habéis promovido y habéis desarrollado y el éxito que da a la vista con la celebración de este Congreso y de otras muchas actividades en relación con las reglas de Brasilia, con los objetivos de desarrollo sostenible y sobre todo y fundamentalmente como eje vertebrador con los colectivos más vulnerables, más desfavorecidos. En mi presentación, que paso a compartir con todos vosotros, lo que voy a hacer es tratar de valorar desde el punto de vista jurídico, lógicamente, en qué sentido la utilización de herramientas de inteligencia artificial, sobre todo en el ámbito de la justicia, en el ámbito de aplicación del derecho procesal, puede perjudicar por discriminatorias a los colectivos a los que precisamente protegen las propias reglas de Brasilia. Voy a hacer dos referencias, digamos, normativas iniciales para sentar las bases de la no discriminación y la justicia que persigue el objetivo de desarrollo sostenible número 16, concretamente la parte tercera, el objetivo 16.3. La finalidad de las reglas de Brasilia es garantizar acceso efectivo a la justicia sin discriminación. Si esto lo aplicamos a situaciones procesales, situaciones en justicia que impliquen utilizar herramientas de inteligencia artificial, habrá que calibrar, habrá que comprobar y habrá que auditar que esa herramienta de inteligencia artificial de reconocimiento facial, de perfilación, de cálculo de probabilidades de incumplimiento de una medida cautelar o de reincidencia, etcétera, no discrimina por algún elemento, sobre todo en relación con los beneficiarios de las reglas de Brasilia. Es decir, esa herramienta
no discrimina a una persona integrante de una comunidad indígena por su origen, es una herramienta que no discrimina en función del sexo, que supongamos condena más a hombres que a mujeres porque no está bien calibrada, porque contiene un sexo, un sesgo de sexo o de género, porque discrimina por motivos de edad, de condiciones de capacidad, personas que necesiten medidas de apoyo por una falta de capacidad plena de obrar y que en función de la aplicación de esas herramientas de inteligencia artificial se pudieran ver discriminadas, pobreza, inmigración, pertenencia a minorías. Las 7 grandes, digamos, categorías que las reglas de Brasilia establecen sobre colectivos vulnerables. Y esto además dentro de la promoción de una justicia moderna, de una justicia que garantice la igualdad de acceso para todos. Imagínense una herramienta de inteligencia artificial que impidiera por sus predicciones, por sus análisis, por los resultados que depara al aplicar esta herramienta, impidiera el acceso a determinadas personas dentro de las categorías que acabo de señalar a solución de litigios en el ámbito procesal. Evidentemente sería una discriminación palmaria. Con carácter general, y en la mesa me acompañan expertos informáticos que sin duda saben muchísimo más que yo de esto. ¿La inteligencia artificial es discriminatoria? Pues puede serlo. Una inteligencia artificial puede ser discriminatoria. ¿Por qué? Porque una inteligencia artificial es una creación humana. Una inteligencia artificial no nace esta mañana de la nada, no surge espontáneamente dentro de un rato. Es decir, está diseñada por ingenieros informáticos, por ingenieros y expertos en ciencias de la computación, si es de carácter jurídico, ayudados o asistidos por juristas que van indicando qué datos interesa incorporar, cómo se deben diseñar los algoritmos, cómo se deben tratar. En definitiva, quiero llamar la atención respecto al hecho de que una inteligencia artificial es una creación humana y que en esa creación, según incorporemos los datos, según establezcamos los algoritmos, según establezcamos los procesos de decisión de esa inteligencia artificial, puede tener prejuicios y puede crear una inteligencia artificial sesgada. Si yo creo una inteligencia artificial que solo incorpora, por ejemplo, sentencias de condena en un concreto delito cometido por personas de una determinada etnia o raza, evidentemente la inteligencia artificial, como los datos que tiene es que en el 100% de las sentencias incorporadas el autor es de una etnia, sus predicciones ya están sesgadas. No se han cargado los datos proporcionalmente, carga de datos que realizan los seres humanos, no se han cargado los datos proporcionalmente a la realidad existente en el número de sentencias dictadas por juzgados y tribunales que sirven para alimentar esa máquina, porque además una inteligencia artificial siempre se basa en los datos del pasado, en los datos que tiene, pero no puede utilizar los de este momento, los del futuro. Y a partir de ahí, si vamos a herramientas de inteligencia artificial, diría de las más sencillas, casi de carácter policial, que se han utilizado para reconocimiento facial, para datos biométricos, para perfilación de personas, las discriminaciones están ahí. He señalado 3 casos. En los ordenadores de las cárceles norteamericanas, en 2016, surgió un problema porque los algoritmos que evaluaban el riesgo de los presos, el riesgo de que volviesen a delinquir, se basaba en su perfil racial. Eso significaba que, por ejemplo, una chica negra iba a ser calificada de alto riesgo en comparación con otro preso o con un amigo blanco. ¿Por qué? Porque tal y como se había datificado la máquina y tal y como se había algoritmizado la máquina, se había ya creado un sesgo de origen, asignando a determinados perfiles raciales más posibilidades de reincidencia, de volver a cometer delitos que a otras razas, y simplemente por ese único hecho de la raza o el color de piel. En 2018 en Dubái se han puesto en marcha lo que se denominan túneles inteligentes en la gestión de fronteras de su aeropuerto internacional, que escanean el rostro y el iris de los viajeros. Y una situación muy similar. Dependiendo de las etnias, dependiendo de las razas, dependiendo de determinadas condiciones físicas, pueden abrir o no la entrada a Dubái sin tener que presentar documentos de identidad, por el mero contraste con una herramienta de inteligencia artificial, no es procesal, pero para que vean hasta dónde llegamos. O la Unión Europea, que en este sentido también lleva años trabajando en la creación de una frontera inteligente en el espacio Schengen, y además nos afecta mucho en el caso de España porque la idea es la frontera sur, sobre todo en Ceuta y Melilla, con algoritmos
que detecten y dicten, en función de los datos que les hemos incorporado, qué individuos que van a tratar de pasar esa frontera sin controles, solo con controles de análisis de imagen y de reconocimiento facial y datos biométricos, pueden suponer un riesgo para la sociedad europea. Es decir, personas nos podemos encontrar con grupos que ya de por sí son vulnerables y a los que se sitúan una vulnerabilidad máxima en función de sus datos biométricos, cuando además estos datos van a ser tomados en muchas ocasiones sin su consentimiento, directamente por una cámara que está puesta en la frontera, que los capta y que los analiza. Lógicamente, aquí nos moveríamos en lo que se conocen como los sesgos codificados. Me preocupa esto y en relación con los colectivos de personas especialmente vulnerables en los sistemas que predicen delitos o que asocian consecuencias al delincuente, pues por ejemplo, por motivos de racismo policial. En el caso Compass en Estados Unidos, uno de los algoritmos que penalizaba a Eric Loomis en ese riesgo de reincidencia tan alto y de posible incumplimiento de la condena impuesta era el hecho de ser negro, era su raza, volvemos al tema de la raza, o en sistemas predictivos que en función, insisto, de la pertenencia, de la integración en determinados colectivos vulnerables, pues puede otorgar más posibilidades de fraude en un beneficio social, en abusos, en pobrezas, insisto, sobre situaciones muy estandarizadas. No es que recele de las inteligencias artificiales, es que sí consideremos que pueden no tener la objetividad y neutralidad que se tiende a atribuir. Esto evidentemente es corregible si en el momento del diseño de esa inteligencia artificial y en su posterior control y auditoría, uno de los grandes principios de la Unión Europea en la utilización de cualquier inteligencia artificial es el principio de Human in Common, el control humano sobre la actividad de la inteligencia artificial. Porque eso sí no nos puede llevar, y me lo pregunto, a una discriminación 4.0, ya que hablamos de la cuarta revolución industrial, que estamos en el mundo 4.0, si las inteligencias artificiales también darían lugar a discriminaciones 4.0 al lesionar derechos humanos, la igualdad de género y en concreto la propia igualdad de las personas, creando sesgos en su utilización. Insisto que la tecnología puede reproducir estructuras de discriminación que existen en la sociedad y trasladarlas, en nuestro caso, a situaciones procesales en que se aplique esa tecnología. Y no debemos olvidar que tanto desde el Consejo de Europa como desde la Agencia Europea de Derechos Fundamentales se nos ha advertido, en el caso de utilización de herramientas de inteligencia artificial en el ecosistema jurisdiccional, en el ecosistema de los procesos judiciales, que tiene que ser siempre respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y el gran derecho, o uno de los grandes derechos fundamentales de los ciudadanos, es el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Sin olvidarnos, por supuesto, de que todo eso además se debe acompañar de una no discriminación que afecte al derecho a un juicio justo, a el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente, por ejemplo, de acceso a los órganos jurisdiccionales o a la presunción de inocencia, que yo por el hecho de ser de una determinada etnia o tener antecedentes penales o estar en una situación de pobreza, una herramienta de inteligencia artificial de valoración procesal penal me condicione o me penalice a efectos de mi presunción de inocencia cuando se me está investigando en relación con la posible o presunta participación en un hecho delictivo. En este cuadro trato de reflejar un poco las ideas de los grandes principios rectores de la inteligencia artificial en el ámbito judicial para que tratemos de salvar la no discriminación, partiendo de que no discriminemos y respetemos los derechos fundamentales, haya siempre una revisión o un control humano de la previsión o de la posición que la inteligencia artificial aporta y que además esta sea explicable, sea imparcial, sea transparente y no cause daños. No cause daños o prevengamos que esa decisión emanada o esa referencia emanada de la utilización de una inteligencia artificial pueda causar daños a una persona en el contexto procesal en el que pueda ser utilizada. Insisto que de todo ello me quedo con los dos pivotes, respeto a derechos fundamentales y no discriminación. Una herramienta de inteligencia artificial en un proceso que calcule el riesgo de cumplimiento o incumplimiento de una medida cautelar, que calcule la posibilidad de cumplimiento de un permiso de salida penitenciario, que evalúe un testimonio de una persona en el proceso en relación con su veracidad o no veracidad, etcétera. No puede intensificar o no puede dar lugar a una estigmatización de individuos, a una discriminación por prejuicios, porque esa herramienta
contenga sesgos en su diseño, en su utilización. Insisto, ponía antes el ejemplo del hecho de tener un antecedente por un determinado delito o el hecho de que mis familiares sean delincuentes y estén condenados. Eso me va a estigmatizar a mí si soy sometido al análisis de una herramienta de inteligencia artificial en un proceso penal o donde resida. Hay herramientas de inteligencia artificial que tratan de predecir lo que se llaman hotspots, lugares calientes donde se pueden cometer o donde hay una mayor posibilidad de comisión de hechos delictivos. Entonces, el que yo resida en uno de esos lugares ya me estigmatiza con una mayor culpabilidad o posible culpabilidad si se comete un delito frente a otra persona que reside en otro lugar diferente. Cuestiones, insisto, que todavía hay que resolver y que pueden ir planteando dudas pues en herramientas, y con esto voy concluyendo, que ya tenemos herramientas de inteligencia artificial meramente procedimental. Por ejemplo, Calculadora 988, una herramienta del Ministerio de Justicia que calcula la acumulación de penas. Claro, si en esta herramienta hubiéramos incorporado algún sesgo que en el cálculo de la acumulación de penas que prevé el artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal penalizara o tratase peor a personas de determinadas etnias, razas o condiciones, ya no estaríamos ante una herramienta de inteligencia artificial objetiva, sino discriminatoria, o una herramienta que ya tiene también en marcha el Ministerio de Justicia, que cancela una inteligencia artificial interconectada con el registro central de antecedentes penales, que cancela automáticamente los antecedentes penales de una persona en la concreta fecha en que, de acuerdo a la ley, así procede. Si esa herramienta tuviese algún dato o alguno de sus algoritmos se ha gestionado de manera que, por ejemplo, no operase para las personas de una determinada condición o nacionalidad, sería una herramienta discriminatoria. No me voy a detener en otras posibilidades probatorias de cálculo de riesgo de medidas cautelares en menores sobre las que me he referido. Y simplemente 3 referencias legales, porque la ley siempre tiene que estar presente. Las referencias legales en España sobre inteligencia artificial en el ámbito procesal jurisdiccional no existen, prácticamente no existen, y tenemos que ir a las más generales. Tenemos una un poquito más centrada en nuestro ámbito, la Ley Orgánica 721 de protección de datos personales tratados para fines de prevención, investigación y enjuiciamiento, que expresamente en el artículo 13 establece que el tratamiento de datos personales tiene que hacerse de acuerdo a las garantías adecuadas para los derechos y libertades del interesado, por tanto, no generando ningún tipo de discriminación. Y en el artículo 14, cuando habilita incluso las posibilidades de utilización de mecanismos de decisión automatizados, mecanismos de inteligencia artificial que directamente decidan una cuestión, establece concretamente que queda prohibida la elaboración de perfiles que supongan una discriminación de personas físicas. No podremos utilizar herramientas de inteligencia artificial en procesos penales que sobre los datos que tengamos de personas las perfilen porque las discriminaría. Segunda referencia, la Ley 15/2022, en la que Ley Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación, se ofrece la primera regulación positiva del uso de inteligencias artificiales por administraciones públicas y empresas. Y en su artículo 23 establece, lo he subrayado y lo he remarcado en la diapositiva para que lo vean claramente, que en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, las administraciones públicas que pongan en marcha mecanismos, es decir, que diseñen o compren o utilicen herramientas de inteligencia artificial, deben velar porque los algoritmos involucrados en las tomas de decisiones no tengan sesgos, tengan en cuenta criterios de minimización de sesgos y se hagan evaluaciones de impacto que determinen ese posible sesgo discriminatorio. Y finalmente, la Carta de Derechos Digitales, en su artículo 23, en relación a los derechos ante la inteligencia artificial, establece expresamente que en el desarrollo y ciclo de vida, no solo cuando creamos una inteligencia artificial, sino en toda su utilización posterior, se debe garantizar el derecho a la no discriminación algorítmica, cualquiera que sea el origen, causa o naturaleza del sesgo. Hay que controlar que no hay sesgo ni en el origen ni en la posible utilización o funcionamiento posterior de esa herramienta. Y concluyo con 2 referencias. Una, es sabida y en casi todas las exposiciones y trabajos sobre inteligencia artificial se hace alusión a las 3 leyes de la robótica que ofreció Isaac Asimov en 1942, pero muchas veces pasa desapercibida una 4ª que incorporó posteriormente en 1984 y que establecía que un robot no puede dañar a la humanidad. Es decir, una inteligencia artificial discriminatoria daña a
colectivos, daña a personas, daña a la humanidad a través de su acción o inacción. Y una idea, si quieren, no tanto jurídica como filosófica, con la que trato de llamarles la atención sobre ese componente humano que al fin y al cabo tiene que tener una inteligencia artificial, aunque no lo parezca. Y nos la ha expresado muy bien Jordi Piguem en la obra que hay referencia. Una inteligencia artificial no es inteligencia, del mismo modo que una flor artificial no es ninguna flor, por más que lo parezca. No hay inteligencia sin vida y sin sensibilidad. No hay inteligencia artificial que podamos utilizar discriminatoria. Toda inteligencia artificial debe tener muy en cuenta, además, a los colectivos especialmente vulnerables por esta propia sensibilidad humana que sí lo refleja. Y buena prueba son las reglas de Brasilia, desde las cuales inicié la construcción de esta exposición. Muchísimas gracias por su paciencia, por su atención y quedo a su disposición. Muchas gracias, Fernando. Le he dicho yo que tú los temas, y además lo vas tratando en distintas cuestiones y siempre llegando hasta el fondo. Muchas gracias. No sé si decirte, creo que no, que te esperes a más adelante porque tenemos una mesa larga y si tienes obligaciones de conciliación creo que pues debes dedicarte a ellas. De momento hasta las 7:30 puedo esperar. Estás liberado, vale. Pues hasta las 7:30 puedo esperar. Gracias, Isabel. Muchas gracias a ti, Fernando. Encantado de haber estado contigo. Si estás, bueno, pues si hay alguna pregunta, luego te la hago. Bien, pues a continuación vamos a pasar con la intervención de Juan Manuel Dodero Beardo, catedrático de Ingeniería Informática de la Universidad de Cádiz, que ya en más de una ocasión tiene una buena relación, también amistad con el profesor Arturo Álvarez Alarcón. Ya hemos tenido la suerte de contar con él en otro congreso también sobre vulnerables. Siguiendo esta línea interdisciplinar del congreso, en un tema como tan sensible y tan humano de los vulnerables, hemos tenido ya la intervención de Alessio Malicia y ahora, bueno, pues también del profesor Juan Manuel Beardo, que nos va a dar su perspectiva técnica y especializada en la materia. ¿Lo tienes todo gestionado? Sí, creo que sí. Perfecto, pues muchas gracias. Nos va a hablar del sin documentos al sin argumentos, presente y futuro de la informática y la inteligencia artificial en la Administración de Justicia. Cuando quieras, Juan Manuel. Ahora, pero también tenía la inteligencia artificial, en particular en su forma actual, que es la llamada inteligencia artificial débil, que viene de la mano de el acceso a una gran cantidad de datos numéricos necesarios para que esta inteligencia artificial débil pueda funcionar. Y acabaremos con el fantasma de la informática futura, como uno de los fantasmas de la informática futura, que es la inteligencia artificial general, que meteremos al final. Y digo solo uno porque dejaremos de lado otros muchos fantasmas, como son pues, la tecnología blockchain, que también promete cosas espeluznantes. El cuento está inspirado, aparte de Dickens, está inspirado en el plan de acción y en la estrategia que se definieron a nivel de la Unión Europea relativa a la justicia en red. Plan de acción que define una serie de objetivos y de acciones que resumiré de manera muy breve en 4 bloques. Un primer bloque relativo a los servicios disponibles en el portal e-Justicia, pues, que permite al ciudadano acceder pues, a la interconexión, por ejemplo, de registros distribuidos, registros de la propiedad, o poder encontrar un agente judicial a nivel europeo. Un segundo bloque donde promete acciones alrededor de los profesionales de la justicia para el acceso a la información jurídica, el portal Eurex, donde habla de la anonimización de las resoluciones judiciales para poder publicarlas. Incluso también se menciona, entre esas acciones de ese bloque, se menciona a la inteligencia artificial el uso de determinadas herramientas, pues, por ejemplo, para analizar resoluciones judiciales. Un tercer bloque
más tradicional de intercambio seguro, comunicación segura de datos, videoconferencia, por ejemplo, y un último bloque sobre interoperabilidad, los formatos comunes, los datos abiertos, ¿no? Y la interconexión básica entre sistemas informáticos. Y fantasma del pasado que aún no se ha oído. Por eso empezamos nuestro cuento en el capítulo 1 que llamado Sin documentos. Algunos de estos objetivos del plan de acción son fantasmas del pasado que de una u otra forma han llegado hasta el presente. En el título de la charla he olvidado de manera deliberada el pasado, me centro en el presente y en el futuro, y lo resumiré muy brevemente en este primer capítulo. El mayor fantasma del pasado, el sin documentos, es el quitar de medio el papel, en la interacción o en la relación con determinadas instancias judiciales, ¿no? La administración de justicia. Por ejemplo, en el terreno de la relación con las instancias judiciales, en España tenemos desde hace años LexNet, ¿no? Una herramienta online que los abogados están obligados a usar para determinados asuntos, sin procurador y demás, y con ciertas condiciones, están obligados a usarlo para la interacción con el sistema judicial. El fantasma de LexNet ha presentado, desde que nació, ya pocos problemas especialmente de seguridad, ¿no? Problemas de incidencias graves de seguridad. Por ejemplo, en julio de 2017 se produjo un fallo telemático que permitió a abogados y procuradores de todos los usuarios que tenían acceso a LexNet acceder a todos los casos judiciales de todos los demás profesionales que tenían acceso a LexNet. La seguridad en el acceso a estos sistemas y sobre todo la seguridad en la construcción de estos sistemas es clave. Estos sistemas son sistemas software y su construcción no se suele abordar con la misma intensidad con la que se aborda la construcción de otros artefactos de ingeniería. La fiabilidad y la falta de seguridad en estos sistemas sin documentos constituyen los mayores fantasmas de la informática del pasado que visitan asiduamente el terreno de la administración de justicia. Pero no solamente estos fallos de seguridad, si queremos buscar el porqué, hay que acudir al capítulo 2 de nuestro cuento, que es el código. En derecho, pues un código, bueno, evidentemente yo soy lego en la materia, pero es una recopilación sistemática de leyes, normas que regulan una materia determinada. En informática el código es algo distinto. En informática el código fuente o vulgarmente simplemente código es una combinación de letras, símbolos, números escritos por un humano, normalmente, mayormente, que rige las acciones que el ordenador debe realizar. El código es una expresión escrita explícita de lo que popularmente en los medios se conoce o se habla como el algoritmo. Y sirve para crear programas que son, entre comillas, vamos a decir, deterministas. Deterministas en el sentido de que lo que no está escrito en el código no se puede hacer, no se puede realizar. A este respecto, Lawrence Lessig, ya en el año 99, en su famosa obra El Código y otras leyes del ciberespacio, afirmó que, de una manera un poco sensacionalista, pero con su interpretación, que la verdad es que el libro es muy interesante, afirmó que el código es la ley. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir con esto de que el código es la ley? Indica que el código fuente con el que se construye ese mundo virtual, ese metaverso, esa Internet, conforma la arquitectura de todo lo que existe y lo que puede existir. El código permite restringir a través de medios tecnológicos lo que un usuario, un individuo, en ese mundo virtual, puede hacer o no puede hacer. No obstante, algo ha cambiado desde entonces, desde esta afirmación. Ha cambiado la emergencia de algo que suele acompañar al código en ese determinismo y que es el capítulo 3, los datos. La abundancia, hiperabundancia de datos masivos, el Big Data, objeto del tercer capítulo, pues uno de los fantasmas de la informática del presente. Una cosa es el código y otra cosa son los datos. Ya Nicholas Wolff, uno de los pioneros de la informática, en el año 76, escribió como celebra, famoso entre los informáticos, denominado algoritmos más estructuras de datos igual a programas. Los algoritmos son los que son expresados a través del código, o eran expresados a través del código. Pero para determinar lo que el programa hace, las decisiones que toma el programa, las decisiones del ordenador en última instancia,
también los datos influyen, tienen su papel, y cada vez más. En esta equivalencia del título ya se podía anticipar algo que hoy día queda muy patente, que es la importancia de los datos en la construcción de esos programas, de esos sistemas informáticos que rigen las decisiones del ordenador. Weissendahl, en su libro El poder informático y la razón humana, explicó al público, a la manera general y usando un lenguaje desde la filosofía de la ciencia y sin usar artefactos matemáticos complejos, explicaba la diferencia entre las capacidades de los computadores y el pensamiento humano. Y lo hacía estableciendo una distinción crucial entre decidir y elegir. Explicaba que decidir es una actividad computacional, algo que se puede programar, pero que la elección es el producto del juicio, no del cálculo. Es algo que no puede programarse. Algo que puede decir todavía. Aquí vamos al capítulo central del cuento, que es el aterrador fantasma informático del presente y del futuro, que es la inteligencia artificial. Y digo presente y futuro porque hay una inteligencia artificial débil, que es la espectacular, famosa que está en todos los medios a día de hoy, basada en datos no médicos, modelos médicos de la realidad, y hay una inteligencia artificial fuerte o general que está por llegar, aunque tuviera muchos años, 60 años prácticamente investigando, y que todavía no ha devenido en resultados tan espectaculares como la de él, y ambas constituyen un fantasma actual y futuro. ¿Somos conscientes de las posibilidades de decidir frente al enjuiciar en inteligencia artificial? Bueno, quiero verlo con un ejemplo. Un ejemplo le van a permitir salir de la presentación. El ejemplo es con una inteligencia artificial, entre comillas. Es un modelo de lenguaje conocido como GPT-3, un modelo de lenguaje humano, que mediante aprendizaje profundo, que es una técnica muy específica de inteligencia artificial débil, permite hacer cosas como esta. Bueno, esto es una inteligencia artificial que se llama GPT-3, modelo, y que responde a cosas como esta. Si yo le pregunto cuál es el resultado del despacho andaluz, me investiga en la cantidad de datos que hay en Internet sobre recetas del despacho andaluz y me dan una respuesta. Esta respuesta es única, no es copiada, es generada. Si yo le pido a continuación, ¿tiene el salmorejo? Entiende la respuesta. Si le pido cuál es la diferencia entre uno y otro, independientemente de que la respuesta sea correcta o no sea correcta, es lo que los datos dicen. Me dice que la diferencia es que uno está hecho con vegetales crudos y otro cocinado. Bueno, no, es así. ¿No? Pero es lo que hacen los datos, lo que hay en Internet, lo que es difícil de lo que hay en Internet. O cosas quizá más inquietantes, como esto. Le puedo preguntar que en inglés que me resuma este texto al nivel que lo haría un estudiante de secundaria. Y el texto es una descripción de los planetas, de Júpiter, Venus, etc. Y me lo resume. Me hace un resumen correctamente redactado en inglés, a partir de la información que hay sobre estos planetas, sobre este mismo tema en Internet. O si le digo que me clasifique las frutas de un planeta imaginario que lo escribo aquí en este párrafo, y que me lo desclasifique en una tablita, en forma de una tabla, y me escribe, el planeta se llama Bucrux y las frutas tienen nombres raros, me genera una tabla donde me dice la fruta, el color y el sabor. Esto, aunque pueda parecer, esto para mí, que soy informático, es una cosa. Hace 6 años, que esto es del 2016, GPT-3, yo esto me decían, no, esto va, dentro de 6 años va a pasar esto, y bueno, posible. Imagínate que le pregunto esto. Es que una plantilla de una demanda legal contra mi vecino que me ha
he hecho algo mal en el techo de... Bueno, esta demanda ha sido corta, está muy preparada, es que no verán, pero lo ejecuté la semana pasada y la demanda es bastante más larga, la plantilla que me genera. Esto depende de, bueno, muchos parámetros, no está parametrizado, está con el parámetro por defecto, no está ajustado, pero es capaz de generarte pues, cosas como esta, ¿vale? Bueno, vuelvo a la normalidad. Bien, bueno, esto es solo un ejemplo de las cosas que se pueden conseguir con una inteligencia artificial débil, ¿eh? Que funciona simplemente con un modelado numérico de todos los datos textuales que hay en Internet. En Estados Unidos hay incluso despachos que utilizan programas que redactan demandas teniendo en cuenta la ley escrita y la jurisprudencia al respecto. Otra cosa, como has visto con el despacho de Salvejo, que tenga o no tenga sentido lo que genera. O cuanto más datos haya y más precisos sean esos datos y más elaborados y mejor parametrizar el sistema, pues más afinado estará el resultado. Bueno, Alan Turing, considerado el padre de la informática, solía responder a la pregunta de ¿las máquinas pueden pensar? Con una frase que ha quedado plasmada en el título de la película de Imitation Game, traducida en español por Descubriendo Enigma, Descifrando Enigma, y en Latinoamérica creo que el código Enigma o algo así lo han traducido. Y con eso lo que quería decir es que la mal llamada inteligencia artificial de hoy día lo que hace es imitar. Realmente lo que acaban de ver que hace GPT-3 es imitación artificial, no inteligencia. El nombre correcto para esas tecnologías que hemos visto es la de, bueno, en general, aprendizaje automático, machine learning, dentro de la inteligencia artificial débil, que trabaja con un modelado matemático y estadístico de los datos, y que sus elementos más poderosos son las redes neuronales y en particular el aprendizaje profundo, que construye unos artefactos informáticos complejos, como son las redes neuronales, compuestos de muchas capas, y que lo que hacen es eso, es imitar lo que los datos dicen. Y con eso puede tener decisiones. Esos datos no son más que el resultado de las decisiones humanas anteriores, ya sean estas mejores o peores. La máquina solo refleja eso. Entonces, como vemos, el código de Lexis, que antes hablamos, ha perdido un poquito su poder, ¿no? El código ya no es la ley, ya no es toda la ley. En favor de los datos, ¿no? Ahora las máquinas pueden aprender de los datos del pasado sin tener que programar explícitamente a través del código los criterios de decisión, que son auditables. En los datos es más complicado esa auditoría. Además, con estas técnicas de aprendizaje profundo, los programas ya no son tan deterministas. Hay cosas que no están escritas en el código, pero que suceden en función de lo que está en los datos y de cómo se seleccionan, cómo se cubren, cómo se elaboran esos datos. Así se puede dar una situación donde, como reza el título del libro de Cathy Nim, esa manera de cubrir los datos y de basarse en técnicas matemáticas y estadísticas se puede convertir en armas de destrucción matemática. Estas técnicas de inteligencia artificial tienen una pega, ¿eh? Aunque permiten hacer muchas cosas, como las que hemos visto, clasificar, ordenar, crear, generar texto, imágenes también. Está muy de moda en los últimos meses un generador de imágenes que hace cosas alucinantes, ¿verdad? En todos los casos lo hace imitando comportamientos anteriores. Pero las técnicas tan espectaculares de la aprendizaje profundo con redes neuronales no pueden argumentar. Simplemente pueden decidir. Pero no pueden argumentar el porqué de las decisiones que toman. Aquí nos vamos al último capítulo del cuento, que es el sin argumentos. Si tenemos un algoritmo escrito en código y tenemos acceso a ese código, bien porque tenga una licencia libre, open source, disponible para su auditoría, se puede averiguar el porqué de las decisiones y así depurar sus posibles deficiencias. Pero si no se tiene acceso a ese código, difícilmente se puede auditar el porqué de las decisiones. Luego se puede con el deep learning, con el aprendizaje profundo y la inteligencia débil. Sus decisiones son difíciles de auditar, porque la esencial no está en el código, están los datos. De hecho, el modelo tecnológico elegido
porque la ley de eficiencia digital del Servicio Público de Justicia puede resultar incompatible con, se mencionaba antes el término, yo lo desconozco, pero me ha gustado oírlo, el término de tutela judicial efectiva, porque para que eso tenga efecto, entre otras cosas, le impone que un juez o un magistrado tenga que motivar suficientemente su decisión, cosa que estas herramientas no pueden ayudarle a hacer. Esto pone en duda, en serias dudas, la posible incorporación de la inteligencia artificial, de esta inteligencia artificial, a la tramitación de los procedimientos judiciales. Además, si se consideran los aspectos éticos, hay que evitar el sesgo, como se ha comentado en la ponencia anterior, sesgo impuesto por la selección de los datos, básicamente. El uso de datos masivos con una escasa ética ha dotado a la inteligencia artificial de una potencia y unos resultados espectaculares. Y a veces han usado, basándose en el entrenamiento de esas inteligencias artificiales, en datos privados de carácter personal, que no deberían de ser utilizados para ese propósito. Lo he pensado, llegamos tarde. ¿Cuál es el panorama actual? Bueno, por un lado, la derecha de la transparencia. España invertirá 4,3 millones de euros en un campo de prueba, en un sandbox, para testear el reglamento europeo de inteligencia artificial, como una cosa súper novedosa. Pero a la vez, España está a la cola de la Unión Europea en justicia, 352 días y medio para resolver un asunto. No hemos hablado todavía del fantasma afirmativo del pasado, de la interoperabilidad, de ayudar con herramientas básicas, con interconexión, ya estamos pensando en el futuro. ¿Podrán ayudar las inteligencias, las tecnologías informáticas de la IA, la inteligencia artificial, bien aplicadas a esto? Pues sí, por supuesto, podrían ayudar. Pero antes de pensar en el futuro, podría ayudar mucho más simple y digamos, infraestructura informática y una buena interconexión de sistemas informáticos, por ejemplo, entre distintas comunidades y distintas administraciones judiciales. Pero al final la realidad es que, como dice un famoso refrán en castellano, que lo tuve sobre mi doctorado de tesis, decía, los hijos de Don Crispín descalzos pero con bombín. Bueno, hemos hecho una breve incursión en el futuro y vamos a hacer una breve incursión en el pasado para regresar luego al futuro. Bueno, simplemente les voy a contar un poco qué cosas están pasando cuando en el regreso al futuro vuelven. ¿Qué es lo que está pasando? Pues cosas como Bosco. El sistema Bosco es una aplicación que utiliza la eléctrica para que un usuario en situación de vulnerabilidad pueda recibir el bono social de electricidad. Esto no es una inteligencia artificial, es simplemente código. Código y decisiones deterministas sin datos. Pero es como inevitable, que se ha pedido que se abra para poder evitar si esas decisiones son correctas, no son incorrectas, tienen deficiencias, y por lo menos a fecha de febrero de esta noticia no se había liberado. O cosas como QReal, que lleva ya años usando pues, hasta 4.000 millones de fotos sin consentimiento de sus propietarios para implementar un programa de reconocimiento facial. Y no estamos hablando de si el reconocimiento facial es ético o no ético, es lugar o no lugar. Simplemente es que los datos con los que se ha entrenado y no construido eso se han usado ya directamente saltando de todo tipo de ética, incluso en regulación, ¿no? Una protección de datos por la Unión Europea, ¿no? O Compass, que lo ha mencionado el anterior ponente, que se utilizó, se propuso y se llegó a usar prototipos en Estados Unidos para evaluar el riesgo y calcular las posibilidades de reincidencia de una acusado. Se demostró que tenía graves carencias y sesgos en el algoritmo. Evidentemente, es cuestión de raza, cuestión de incluso lugar, edad, etc. Ahora tenemos la esperanza. Hay sentencias como el Tribunal de la Haya que anula la recopilación de datos para la evaluación de perfiles de riesgo, pero curiosamente quien hacía esto era el Estado holandés para evitar fraude a la seguridad social. Y no debe hacerlo. Esto es muy importante porque sobre la presentación anterior he visto alguna cosa que me ha quedado como cosas que se proponen como que la administración pública, la administración sí puede. No. Con eso, bueno, también está la frente de la justicia algorítmica, que se enfrentan cosas muy rentables como la primera por cookies, derecho digital, reconocimiento facial, etc. Y acabamos con el epílogo de nuestro cuento. Hemos perdido la visita del fantasma del pasado, de Mr. Scrooge, de la escasez, también de los del presente, de la abundancia en cuanto a todo lo que pueden hacer estas inteligencias artificiales débiles.
también con sus limitaciones, aunque una máquina sea capaz de escribir un recurso legal, buscando jurisprudencia y tal. No es una máquina pensante, no está pensando, está mirando. Para tener máquinas pensantes tendremos que esperar a los fantasmas del futuro, a la inteligencia artificial llamada fuerte o general, que sustituye todo ese modelado numérico por modelado simbólico, que la hace más potente pero también más complicada, más difícil de llevar a cabo y por lo tanto mucho más difícil de conseguir resultados tan espectaculares como la otra está consiguiendo. Todos estos fantasmas pueden ser muy útiles, conocerlos, siempre que los datos se utilicen con ética. Sin embargo, hay autores como Luckman que cuestionan la utilidad de la ética de la IA. ¿Por qué? Pues dicen que las normas, los códigos de inteligencia artificial están compuestos por principios difíciles de aplicar. Son principios situados en una industria, en un sistema educativo incluso, que mayormente ignora la ética. Y en su lugar predomina una justicia de la inteligencia artificial para prestar atención a que los algoritmos no tienen propiedades morales, sino que sus propiedades son producto de los sistemas sociales donde esos algoritmos se despliegan y de verdaderos datos. Si la procedencia de esos conjuntos de datos con los que se fabrican estos sistemas es oscura o inadecuada, pues habrá que evitar, gobernar y en definitiva regular su fabricación. La fabricación no solamente del código, sino de los datos, en forma de curado o en recopilación de datos. Tal y como se hace con cualquier otro producto. Pero es curioso que la única ingeniería en España cuya actividad no está regulada, ¿alguien cuál es? Ingeniería informática. Bueno, pues con eso concluyo mi información. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros, los juristas, ya cuando hablan los informáticos, es que nos quedamos como, son más listos que nosotros. A mí me gusta mucho, aparte es un tema que me gusta y lo trabajo y me ha gustado mucho.